Quisiéramos tener detalles de los últimos datos que se tienen en materia de recaudación, si bien estábamos también nosotros dando seguimiento a esto y en cuanto a la expectativa también que se tiene para poder de cierta forma medir la recuperación que se pueda dar en materia de economía. Y bueno, esta es digamos, si uno compara con el periodo de pandemia específicamente, sin compararnos todavía con el año pasado, eh, pensemos que en abril, que fue el peor mes, digamos el mes más crítico, tuvimos una caída de casi 50%, ahí se recaudó 423 mil millones de guaraníes. Hoy, julio 2020, cerramos con 823 mil millones de guaraníes, así que estamos duplicando ya el periodo crítico, digamos. Entonces, hay una recuperación paulatina. La caída en abril de este año versus el año pasado fue de 50%, en mayo 33%, en junio tuvimos un empate, un pequeño superávit. En julio, si bien comparado con el año pasado estamos todavía por debajo, está digamos, 8,6% con respecto al mes anterior. O sea, hemos recaudado cerca de 65 mil millones de guaraníes más que en junio de este año. Entonces hay un proceso de recuperación, pero digamos hay todavía un potencial disminuido de la recaudación porque tenemos, por ejemplo, el régimen de turismo está todavía cerrado, el flujo migratorio de personas está cerrado, entonces obviamente el régimen de turismo impacta, entonces tenemos ahí una fuerte caída en lo que es informática y telecomunicaciones. Tenemos cerca del 46% menos en este mes versus el año pasado, del mismo mes, digamos, comparando con el mismo mes. Pero tenemos algunas recuperaciones, por ejemplo, en lo que son bienes de capital. Bienes de capital tenemos un crecimiento de 18% y en agroquímicos 40%. Eso compensa en algún sentido, digamos, las caídas que tenemos importantes en lo que son informática y telecomunicaciones y vehículos, que también una caída importante del 22%. Eso tiene que ver normalmente con situaciones como las que estamos viviendo. Obviamente la gente no está priorizando la compra de vehículos de 0 kilómetros o vehículos en general, ¿verdad? Entonces hay una acumulación de stock seguramente y con eso menos pedidos, pero tenemos una caída de 22% en vehículos, y vehículos representa cerca del 10%, del 10 al 12%, dependiendo del año en que uno lo mire, del total de recaudación. Entonces, hay un proceso de recuperación. Estamos viendo que si miramos un gráfico, o digamos en perspectiva desde el inicio de la cuarentena total hasta la cuarentena inteligente, hay una recuperación paulatina y progresiva de los niveles de recaudación. Sin duda los sectores que presentaron una mayor disminución corresponden al sector de electrónicos, productos electrónicos y también vehículos, y a esto se suma también el combustibles. Combustible también tenemos una caída no muy significativa, pero también caída, pero ya digamos muy lejos de las caídas de años, digamos de meses anteriores. Ya la movilización comenzó. Entonces también entiendo que esta importación importante de agroquímicos avisora efectivamente que va a haber digamos un movimiento también en el sector agropecuario. Entonces seguramente también combustible va a movilizarse en los próximos meses. Entonces digamos que dentro del contexto en el que estamos viviendo, nosotros estamos felices o contentos con este nivel de recaudación, porque representa incluso un ingreso superior al mes anterior. No es lo que estábamos obviamente esperando al inicio de año. Este año hubiera sido el boom de todos los tiempos, porque arrancamos muy bien enero, febrero, marzo, hasta el 15 de marzo, y teníamos, digamos, una expectativa muy grande de récords importantes de lo que hubiera sido este año. Pero, digamos, hay una recuperación. Ahora, con respecto al trabajo que están desarrollando y el comparativo que viene justamente mencionando, recordemos que en el mes de junio del año pasado se da un caso particular de intervención de productos que ingresaban desde Chile. ¿Se tiene en cuenta también este dato para poder hacer el comparativo de este año?
Y eso es lo que le pedimos a los que analizan, que tengan ciertas reservas al hacer el cálculo. Si uno analiza el periodo pandemia, que ya lo hicimos, ¿verdad? Crecimos 8,6%, pero si uno compara julio 2020 con julio del 2019, tenemos una aparente del 14%, pero hay que recordar que julio del 2019 fue muy atípico, ahí casi se llega al billón, son 960 mil millones de recaudación, casi se llega al billón porque hubo un efecto rebote de junio. En junio nosotros tomamos la decisión de intervenir principalmente un puerto por el que pasan todos los productos que vienen de China a través de Iquique. Y entonces ahí lo que se buscó fue acelerar un proceso de formalización, y eso permitió o obligó a parar el puerto 21 días, y todos los productos que estaban ahí y todos los productos que iban a ingresar desde Iquique quedaron congestionados. Entonces hubo una reducción importante en la recaudación en junio del 2019, que se recuperó con creces en julio del 2019. Entonces ese efecto rebote nos comprende un poco la comparación. Entonces realmente la caída real de este julio del 2020 versus julio del 2019 más o menos sería un 5%, no un 14%. Si uno considera el crecimiento normal en julio del 2019, y también hay que considerar un detalle. En este momento, con las facilidades que se le da a los empresarios, los importadores, por un lado la reducción significativa de las tasas, de los aranceles, y por otro lado la posibilidad de que fraccionen el pago del IVA. Cuando se fracciona el pago del IVA que se cobra en aduana, que se retiene en aduana para pasar a la SED, en realidad en la contabilidad de aduana ya no figura ese fraccionamiento, sino que figura después en la Subsecretaría de Tributación. Y la cantidad de gente que está pidiendo pagar fraccionadamente su IVA, el IVA aduanero, digamos, es altísima esa cantidad. Entonces, hoy estamos ya acumulando cerca de 83 mil millones de guaraníes de IVA que no está registrándose en la aduana, sino que pasa a la SED. Entonces, eso se descuenta de lo que recaudó aduana, no está en la contabilidad. Por eso decía que la caída real de julio versus julio más o menos debería ser un 5%. Que sin dudas es una cifra y un monto importante también. De acuerdo al optimismo, al menos a estos datos de leve recuperación que se da de manera gradual también, ¿esperan cerrar este año con al menos igualando en lo que hace en materia de recaudación de los números del año pasado? Y va a estar bastante complejo, ¿verdad? Porque vamos a ir remando, digamos, más o menos aproximándonos a lo que se recaudaba el año pasado en este segundo semestre, pero tenemos una pérdida importante de todo este periodo de pandemia, que más o menos en el caso de aduana ya suman cerca de 700 mil millones. Entonces, probablemente vamos a ir acercándonos, pero no quisiera aventurarme a decir que vamos a igualar el periodo, porque fue realmente muy dañino todo esto, ¿verdad? No solamente un golpe a la economía local, sino además la de países vecinos, que son unos grandes compradores de nuestros productos y de varios productos que son también de reexportación. Entonces, y además hay que sumarle el cierto desorden macroeconómico que tienen nuestros países vecinos, que hacen que sus monedas pierdan fuerza frente al propio guaraní. Entonces los precios de esos productos, digamos, de los países vecinos son mucho más baratos. Entonces eso estimula al contrabando también. Entonces no quisiera aventurarme porque son demasiadas variables que uno tiene que considerar, pero tenemos la expectativa de que vamos a ir aproximándonos a los ingresos del año pasado.